Hoy vamos a hablar, como ustedes decían, de la transición hacia fuentes energéticas limpias. De acuerdo con nuestro entrevistado, esto resulta fundamental para reducir la huella de carbono y cumplir con los objetivos de desarrollo sostenibles hacia 2030. Sin embargo, en su consideración, la demanda creciente de materiales críticos, como lo es el litio, el grafito, el níquel y el cobalto, entre otros, podría desencadenar nuevas crisis socioambientales. Y esto lo va a detallar bastante bien nuestro entrevistado. Según un medio internacional, para 2030, esta fecha que se fijan los objetivos del desarrollo sostenible, se necesitarán 293 nuevas minas para abastecer la demanda de materias primas claves. Se podrán imaginar cuál sería el costo ambiental de esta situación. En el caso de los vehículos eléctricos, se estima también que serán necesarias 384 minas adicionales para extraer los materiales esenciales. El problema radica, a su juicio, en que la construcción de minas requiere décadas de desarrollo. Hemos visto, Leila y Alfredo, las polémicas que existen en algunos países de América Latina, especialmente Panamá, que lo hemos hablado varias veces, por la posible reapertura de una mina y las implicaciones ambientales que esto tendría. Hay naciones que ya se nos van un poquito del contexto latinoamericano, que nuestro autor considera, como Ghana, República Democrática del Congo y Laos, que en el proceso para reactivar, para construir estas minas podría tardar entre 10 y 15 años, mientras existe una demanda de todos estos minerales, no solo para la transición hacia fuentes de energía limpia, sino también para la propia dinámica y el comercio en el mundo. Bueno, este desfase, según él considera, podría generar un cuello de botella en la producción de baterías y vehículos eléctricos, aumentando la presión sobre los recursos del sur global, que seríamos nosotros básicamente. América Latina, por tanto, se encuentra en el centro de esta disputa. La explotación masiva del litio en el salar de Atacama, en Chile, ha provocado la degradación de ecosistemas frágiles, mientras que la extracción de cobalto en la República Democrática del Congo ha estado vinculada a violaciones de derechos humanos y condiciones laborales precarias. Dos países que pertenecen a regiones diferentes, pero enfrentando la misma situación, Leila y Alfredo. Y además de esta disputa por los recursos naturales, por supuesto que está vinculado con el resurgimiento de la militarización en América Latina. Hemos hablado en algunas oportunidades lo que sucede en Colombia con las poblaciones originarias, los desplazamientos y bueno, esta extracción de recursos y esta transición que es necesaria. En Cuba lo estamos viviendo con el tema de la energía eléctrica, la implementación de paneles solares que van un poco a solventar la crisis energética que tenemos como consecuencia de disímiles causas que hemos explicado en otras oportunidades en acentos. Pero bueno, en América Latina toda esta disputa por los recursos naturales, por supuesto que está mediada, vinculada con la militarización. Los expertos argumentan incluso que Estados Unidos mantiene su influencia en la región, muy a menudo acompañado de un discurso centrado en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, también principales flagelos de la región, pero esto podría tratarse, según los propios analistas, de una estrategia para asegurarse el acceso a recursos naturales estratégicos, ya que es un país dependiente en materia energética. Estas serían algunas consideraciones previas, Leila y Alfredo, nuestro entrevistado el día de hoy, que es autor de este artículo que les presento y que les comentaba al comienzo. Nos va a hablar un poquito más detallado sobre lo que acontece hoy en América Latina y el Caribe vinculado a esta transición hacia las fuentes de energía limpias. Excelente. Bueno, vamos a escuchar entonces a Alfonso Insausti. Él es docente e investigador de la Universidad de San Buenaventura de Medellín. Alfonso, en su opinión, la transición energética en América Latina refleja una nueva forma de extractivismo. ¿Por qué? Sí, la transición energética en América Latina puede interpretarse, en muchos casos, como una nueva forma de extractivismo, debido a que reutiliza la lógica de la extracción intensiva de recursos naturales y no se sale de esa matriz capitalista del crecimiento a escala ascendente, lo cual es imposible en tanto que tenemos un planeta limitado. Pero en un contexto de transición o ecologización, que en realidad perpetúa estas dinámicas de saqueo bajo una fachada de sostenibilidad, lo que vemos y evidenciamos es que de fondo lo que estamos viendo es un tránsito hacia unas lógicas neocoloniales en donde países potencia o países desarrollados
se pelean el control de espacios geográficos para tener el control de la extracción de los recursos. Y esa es parte de las tensiones en un mundo que está transitando hacia un orden multipolar. Pero de fondo está esa matriz de producción en escala ascendente. La narrativa oficial de la transición, de esa transición hacia energías limpias y renovables, por lo general no evidencia o enmascara el hecho de que la región sigue siendo vista como un proveedor de materias primas críticas, es decir, una reprimarización constante y permanente de la economía en la región. Estamos hablando de litio, cobre, cobalto, níquel, tierras raras, sin que ello signifique una transferencia de tecnologías o beneficios sustanciales para las comunidades locales. El discurso de la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático en muchos casos se ha utilizado como pretexto para justificar proyectos extractivistas a gran escala, con menor regulación y control social. Esto es un proceso que reproduce las mismas relaciones de poder y dependencia colonial, y en este caso neocolonial. La explotación de recursos sin una distribución justa de beneficios y sin fortalecer las capacidades industriales locales evidencia que estas iniciativas refuerzan un modelo extractivo, renovado, que mantiene a los países latinoamericanos en la condición de proveedores de recursos primarios, sin avanzar hacia un valor agregado, industrialización o soberanía tecnológica. Además, la dependencia de tecnologías y maquinarias extranjeras es como un déjà vu permanente, así como la vulnerabilidad ante las fluctuaciones internacionales de los precios de los commodities justifican que esta forma de transición sea en esencia una continuación y exacerbación del extractivismo, disfrazado, eso sí, de sustentabilidad, pero con profundas implicaciones sociales, ambientales y políticas. ¿Cuál sería el impacto de la extracción en los países productores? El impacto de la extracción en los países productores de recursos para la transición energética tiene dimensiones sociales, ambientales, éticas y políticas muy graves y persistentes. En lo ambiental, por ejemplo, se han reportado daños significativos en ecosistemas frágiles, como el solar de Atacama en Chile, como la Amazonía, a causa de la extracción de litio en el caso del solar de Atacama en Chile, además de la degradación de biodiversidad y la escasez de agua en zonas ya vulnerables. Y en la Amazonía ni se diga, en Ecuador, en Perú, Brasil, en Colombia, por la extracción de minerales, cobre, pero también por la extracción de petróleo. En el plano social, la extracción ha estado relacionada con violaciones de derechos humanos, condiciones laborales precarias, desplazamientos de comunidades, pérdida de la soberanía local, dado que las ganancias de estos recursos rara vez benefician a las comunidades afectadas. De hecho, las comunidades por lo general mantienen en condiciones de pobreza y pobreza extrema amplias. La miseria en zonas ricas extractivas es evidente en toda la región. La historia revela que, pese a la presencia de recursos estratégicos, las comunidades suelen ser las más perjudicadas, mientras las multinacionales y los estados extranjeros extraen, mantienen el control y los beneficios de manera desproporcionada. Políticamente, la explotación extractiva fomenta la dependencia y puede forzar o reforzar mejor y legitimar la presencia de bases militares y actores extranjeros, con consecuencias directas, pérdida de la soberanía y autodeterminación de los pueblos. La concentración de recursos estratégicos en manos extranjeras, además, limita las posibilidades de los países latinoamericanos a desarrollar una industrialización propia, establecer una agenda de desarrollo soberano y autónomo. Es un asunto ya histórico. Este escenario perpetúa un ciclo de bajo valor agregado, dependencia tecnológica y vulnerabilidad ante las fluctuaciones del mercado internacional, como ahora lo comentaba, haciendo que el impacto sea estructural y prolongado. La evidencia histórica muestra que estos modelos extractivos no conducen a un desarrollo sostenible y mucho menos a un desarrollo incluyente. Por el contrario, fortalecen la expulsión de comunidades de manera violenta, ilegal o legal, expulsan a comunidades, lo que llamarían limpiar territorios y territorios de sacrificio. ¿Qué papel tiene la militarización en este proceso? La militarización en América Latina, que está en aumento e incluso viene aumentando en América Latina. El último informe del CIPRI, que muestra un ascenso de la inversión militar en el mundo
9 años consecutivos desproporcionada frente a los retos sociales y ambientales que tiene el mundo y que no se compara, no se compagina, no tiene lógica, no es razonable, pues ahora advierte de ese mismo aumento, claro, guardando las proporciones, pero aumento de inversión del gasto militar en América Latina, a la vez que se implementa una política neocolonial y neoextractiva. ¿Tiene relación? Claro que sí. En el marco de proceso de extracción y control de recursos, la militarización cumple un papel estratégico en garantizar la continuidad de las actividades bajo control externo y en impedir las resistencias sociales o movimientos que demandan justicia y soberanía. La presencia de bases militares extranjeras, en particular, lógico, de Estados Unidos, responde a una lógica de asegurar el acceso a recursos naturales clave, además de mantener influencia política y militar en la región. Es todo un proyecto, un proceso de sometimiento. Varios expertos y analistas denuncian que la militarización y en particular la expansión de bases militares y operaciones encubiertas o ejercicios militares conjuntos es una vía para dotar de mayor control geopolítico y militar sobre los recursos estratégicos en la región. Además, con la excusa o con la mirada de detener el avance comercial de China. Otra excusa, porque no ha atacado directamente las causas del negocio del narcotráfico, del tráfico de drogas, se convierte en otra excusa de control, como lo fue el Plan Colombia y ahora el Plan Ecuador. La historia reciente evidencia que estas bases no se establecen para defender a las comunidades en absoluto, o mucho menos para defender el país, sino como elementos de intervención y control en un proceso que refuerza la lógica de dominación, en línea con la doctrina Monroe y estrategias neocoloniales. Asimismo, esta militarización refuerza la vulnerabilidad de los estados latinoamericanos y limita su soberanía y desarrollo autónomo, ya que el control militar externo puede darle legitimidad a proyectos extractivos sin consulta social, ni siquiera con los estándares ambientales mínimos, además de reprimir movilizaciones y resistencias sociales contra estos modelos. La presencia de Fuerzas Armadas contribuye a que la región sea un escenario de guerra de baja intensidad e incluso de guerra híbrida, donde los recursos naturales y geopolíticos son priorizados en la agenda de intereses militares, corporativos y económicos externos. Vale mencionar que esta presencia militar se hace de múltiples maneras. Y estamos viendo, por ejemplo, Colombia, el Plan Colombia sirvió para fortalecer la estrategia paramilitar, sin duda alguna. La Comisión de la Verdad da pistas sobre ello y varios informes. Pero también ahora vemos en Ecuador, de manera directa, el presidente de Ecuador, hablando con el director de Blackwater para hacer presencia, de hecho ya lo están haciendo, y dizque, comillas, combatir el narcotráfico. Y esto es preocupante, muy preocupante, porque se va constituyendo en un modelo de presencia híbrida en la región. ¿Por qué la Agenda Verde reproduce una dinámica neocolonial donde la explotación de recursos sigue estando en manos extranjeras? ¿Cómo se puede revertir esto, en su opinión? La Agenda Verde, que impulsa la transición hacia energías limpias, pues como lo estamos comentando, reproduce patrones neocoloniales debido a que su implementación hace que prevalezca una lógica de dependencia tecnológica, de control de recursos por parte de empresas multinacionales extranjeras y de externalización de beneficios. La narrativa internacional en torno a la sostenibilidad y el combate al cambio climático a menudo refuerzan la percepción de que los países del sur global deben seguir siendo proveedores de materias primas, mientras que el norte mantiene el control sobre las tecnologías y el financiamiento. Esto se puede replicar aún en un orden multipolar si no existe la soberanía suficiente, la presión popular suficiente, ni tampoco la articulación regional digna, autónoma, que no la veo como tal. Veo ejercicios, pero no vemos una actuación en bloque con estas características de dignidad, soberanía y autonomía. Este fenómeno se explica también por la falta de capacidad tecnológica propia en muchas economías latinoamericanas, y eso es histórico, es la consecuencia de muchos años de control y dominación norteamericanos en este caso, unida a la débil infraestructura de valor añadido y a marcos regulatorios normativos que dejan en manos extranjeras la gestión y explotación de recursos críticos, modelo neoliberal. En consecuencia, los recursos estratégicos, en lugar de catalizar un proceso de industrialización
explotación y desarrollo soberanos terminan siendo controlados por corporaciones internacionales. E incluso los mismos estados terminan adecuándose a esas corporaciones, gobiernos corporativos, estados corporativos y gestión pública corporativa, perpetuando modelos extractivos enmascarados tras las consignas ecológicas en este caso. Revertir una situación como estas requerirá una serie de medidas como fortalecer la capacidad tecnológica y científica local. Hay que ver qué presupuesto de la nación se destina realmente para ciencia, tecnología e innovación en los países de la región. Impulsar la industrialización con valor agregado, establecer marcos legislativos que prioricen la soberanía nacional y el control comunitario, y promover modelos de economía circular, de economía solidaria, de economía cooperativa que reduzcan la dependencia de minerales críticos. La cooperación regional, esa es una insistencia permanente mediante la integración de políticas y recursos. También resulta fundamental estos elementos que acabo de decir para crear digámoslo así, un frente común frente a las presiones internacionales, fortalecido, y garantizar que los beneficios de la transición ecológica sean sociales y territoriales y no solo económicos para élites extranjeras. Es como decía un amigo, cambiarle el color al muñeco, pero sigue siendo el mismo muñeco. ¿Cuáles serían las alternativas para una transición justa? Las alternativas para una transición energética justa en América Latina deben enfocarse en el fortalecimiento de las autonomías y las soberanías nacionales. La participación social, por supuesto, una participación efectiva que tenga incidencia en la toma real de decisiones, y el respeto por los derechos territoriales. En primer lugar, es necesario diseñar políticas que prioricen el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas nacionales para reducir la dependencia de tecnologías extranjeras y ganar control soberano sobre los recursos, que el neoliberalismo destruyó esa soberanía sobre los recursos. En este sentido, una transición justa implicaría también avanzar hacia economías alternativas, a economía social y solidaria, cooperativismo, economías circulares y sostenibles, promoviendo el reciclaje a gran escala, la reutilización y la investigación real en tecnologías propias de bajo impacto ambiental. Todo esto para reducir la extracción adicional de minerales críticos. La inversión en energías renovables, la idea es que sean compatibles con los contextos locales y que beneficien inicialmente a las comunidades, así como la protección de ecosistemas y la participación nuevamente activa de las comunidades afectadas. Todos estos elementos pueden ser claves para lograr una transición sostenible, inclusiva y ambientalmente responsable. Otra dimensión esencial es la implementación de modelos de desarrollo que prioricen la justicia social. Hay que explorarlos. Las comunidades tienen modelos de desarrollo que priorizan la justicia social y la justicia ambiental. Al respecto de los derechos de las comunidades originarias y campesinas, negras, palenqueras, etcétera, y la redistribución de los beneficios económicos derivados de dichos recursos naturales. La articulación y unidad regional, ese es un punto esencial. También son fundamentales para resistir las presiones externas y garantizar políticas soberanas que prioricen los intereses de los pueblos latinoamericanos. Este punto es clave y desafortunadamente no vemos por ahora una unidad lo suficientemente consolidada para poner condiciones en un mundo que está en pleno tránsito hacia un orden multipolar. Así que ahí hay un asunto por fortalecer. Se propone también fortalecer los movimientos sociales, sobre todo movimientos sociales, étnicos, populares, impulsando allí procesos de consulta y participación comunitaria que sean efectivos, porque por lo general en Colombia, por ejemplo, estas consultas perdieron la capacidad de transformar asuntos, terminan siendo solo escenarios consultivos y ya. Pero la idea es desde el movimiento social promover alternativas económicas locales y sustentables que puedan ofrecer un horizonte distinto al extractivismo y a la dependencia, dándole una dimensión ética, política y ecológica a la transformación energética. Discutir el papel de las ciudades, el papel de los urbanos, el papel del consumo en las ciudades, el modelo de ciudad que termina afectando la ruralidad. Son claves para poder hacer frente a una situación que en últimas evidencia el retorno de un neocolonialismo a nivel global y en la región.
Muchas gracias por participar en este programa Acentos de Sputnik.